Muy buenas noches, profe Manuel. Bienvenido a esta entrevista sobre didáctica y pedagogía. Profesor Manuel Nicolás Correa Benavides es docente de educación artística de la Institución Educativa Noroccidental de Soledad del Departamento del Atlántico. El profesor es arquitecto con especialización en procesos pedagógicos y maestría en pedagogía, ¿cierto, profe? Sí, claro. Ok, el profesor tiene 34 años de experiencia, 10 años en la institución pública. ¿Así es, profe? ¿O me Así equivoco? es. No, así. Así. El profesor imparte sus clases de sexto a 11 grado. Gracias, profe, por esta colaboración que me está haciendo en el día de hoy. Bueno, muy buenas noches, señor. Con mucho gusto. Bueno, profe. Profe, describa cuál es la estructura de su clase en términos generales. En términos generales, siempre trato de estructurar la clase de acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto en todo sentido, el social, el económico, el familiar, el personal. En la medida que sea posible, estructuro los programas y las clases en esos aspectos, porque es el que refleja la realidad del muchacho, del estudiante, y es donde tenemos que enfocar lo que se vamos a transmitir. Ok, profe. Vamos con... Bueno, esta sería... Aquí dice, el objetivo es evidenciar las prácticas didácticas y pedagógicas de docentes no licenciados con respecto a las desarrolladas por docentes licenciados, que se desempeñan en la educación básica en instituciones públicas de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca, identificando las estrategias que mejorarían los procesos de enseñanza. Ese es el objetivo de la entrevista, ¿no? Okay. Ya que este proyecto va a ser aplicado en distintos departamentos, Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Valle del Cauca. Bueno, profe, la primera pregunta ya como tal de la entrevista dice, ¿ha escuchado hablar sobre el concepto de didáctica? Sí, claro, muchas veces. ¿De Y, qué manera? y he tratado de apropiarme para casualmente aplicarlo. No, desde el punto de vista de definición inicialmente, ¿cierto? Y entendiendo didáctica como la ciencia y el arte de enseñar, orientados hacia la mejor práctica para la enseñanza. Ok. Profe, ¿en qué contextos aplicaría usted este concepto de didáctica? Como decía al comienzo, en todos los contextos, el social, por decir algo, cada persona o cada estudiante o el grupo de estudiantes tiene sus características marcadas, el aspecto económico marca mucho, los ritmos de aprendizaje, los gustos, las preferencias, las tendencias. Todo esto es lo que al final va a determinar que a un estudiante le guste o no le guste determinado conocimiento, determinado contenido. Y entonces, por eso, a partir de ahí es donde yo por lo menos trato de orientar todo lo aquello que transmita, sin perder de vista el objetivo y la esencia del contenido, pero sí adecuándolo por lo menos al grupo, ya que de pronto resulta casi imposible dedicarlo o manejarlo de persona a persona. Ok, profe. Bueno, profe, ya en sus palabras, ¿cómo la definiría? ¿Cómo la definiría la didáctica ya con sus palabras, como dándole una apropiación a un concepto ya propio a partir de su experiencia? Sí, es las acciones que llevan a orientar la enseñanza para que ésta pueda ser más precisa, pueda llegar a su objetivo. Profe, ¿usted ha aplicado la didáctica en sus clases? Yo pienso que de todos modos, para que algo cumpla su objetivo, tenemos que aplicarla, como decía, en todos los contextos. Y en este momento, con las diferentes tendencias, los diferentes avances, es lo que tenemos que aprovechar para que sea agradable,
porque de pronto lo importante no es tanto lo que se va a enseñar, sino cómo vamos a enseñar, que es donde se puede, lo que nos permite que llegue hasta el estudiante y hacia el grupo. Ok. Profe, ¿cómo aplica? Denos un ejemplo, ¿cómo aplica usted la didáctica en su clase? Por decirlo de alguna forma, y hablar del contexto cultural. Tenemos una actividad, carnaval, por decir algo, y sabemos que de todos modos hay diferencia de cultura, de religiones, de costumbres, de idiosincrasia, donde no va a ser algo homogéneo. Y entonces tratar de convencer a ellos de que estamos manejando un elemento de enseñanza que no debe estar enmarcado en estos aspectos. Y de esa forma poder que, como un ejercicio, es venderle la idea para que todos lo traten de hacer, todos traten de apropiarse de ello. Es por decir un ejemplo, pero generalmente siempre trato de que sea así, de que buscar el medio que más los toque, que más les guste y que más se sientan a gusto. Ok, profe. Profe, coméntenos qué resultados ha logrado usted al aplicar la didáctica con sus estudiantes. Yo pienso que el mejor resultado ha sido cuando lo ponen en práctica, cuando llevan a la práctica lo que ya aprendieron. Porque ese el propósito, de pronto no quedarnos en la parte teórica o que sea un conocimiento más, sino que aquello lo lleven a la vida y que, por decir algo, si estamos aprendiendo a trabajar, ¿qué sería? Polígonos, que a través de eso puedan elaborar cualquier otro elemento, ya sea artesanal, decorativo, práctico, lo que quieran. O sea, lo que mejor pienso es que cuando lo llevamos a la práctica, cuando ya hacemos uso del conocimiento. Ok, profe. Profe, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué son los procesos didácticos? Yo, Vamos a enfatizar en la palabra procesos para dar una idea de qué pueden ser estos procesos didácticos. eh, como proceso lo entiendo y trato de aplicarlo como la secuencia de elementos, de hechos que deben orientarnos hacia algo. Como proceso que arranque desde lo más elemental y que en la medida que se va desarrollando vayamos avanzando y tratemos de acercarnos por lo menos al objetivo que nos proponemos como proceso así. Profe, ¿qué importancia hay en la planificación de estos procesos didácticos? ¿Es importante planificar estos procesos didácticos? ¿Qué considera usted? Es claro que es importante porque, como decía, deben estar enfocados en los aspectos fundamentales, en los aspectos esenciales. Y a partir de ahí sí, planifiquemos todo lo que tengamos que decir, todo lo que tengamos que plantear, todo lo que tengamos que proponer a través de ello. No es lo mismo, por lo menos proponerle aquí en la costa a unos muchachitos algo que tenga que ver con el cultivo, ¿qué será?, de café, porque no lo conocen, no lo manejan, no es su contexto. Sí, pero si manejamos aspectos más elementales, en cualquiera de las ramas, yo aprovecho al máximo, por ejemplo, desde la cátedra, aplicar todos. El año, un solo ejemplo, el año pasado, cuando estábamos manejando algo de problemas de droga, aprovechamos en todos los cursos desde la perspectiva para que dibujaran elementos en perspectiva, carros como propaganda, casas decoradas como elementos de perspectiva, en fin, tantas cosas, vallas, publicidad y todo eso. Todo esto debe estar enfocado en algo secuencial que tenga un fin propio. Ok, profe. A ver, ok, ya abordamos procesos didácticos. Profe, ¿qué entiende frente a la didáctica como disciplina pedagógica? ¿Qué entiende usted
Eh, La palabra disciplina es Ujú, de pronto el eje principal. ujú. Todo lo que nos propongamos debe ser encaminado con una disciplina, un proceso metódico, secuencial, organizado. Eso es, así lo enfoco como disciplina. Y por eso todo lo que tengamos que utilizar como elemento didáctico, que son muchísimos, el solo el mismo hecho de agrupar, de formar comunidades, de estructurar la participación, de planificar, todo eso es didáctica. Y por eso entonces todo, todo esto, todo lo que es planificación, todo tiene que estar orientado en ese sentido. Ok, profe. Em, ¿En qué influye la didáctica en su aula, viéndola como disciplina pedagógica? Yo pienso que influye principalmente en los resultados. En el caso de mi área, donde, digamos, siempre se dice que el 70% de las personas no tienen la habilidad de expresar eh, una motricidad, una habilidad de graficar y todo eso. Se trata de eso, de que primero, producir que le guste. Y segundo, hacerle creer que sea, o convencerlo de que es fácil. Siempre estamos repitiendo la palabra, esto es fácil. Y, y como nos dicen ellos muchas veces, eso es que te lo hace ver fácil. Eso es lo que pienso que también hay que orientar, venderle la idea a ellos. O sea, todos los elementos que faciliten el conocimiento, el proceso de aprendizajes. Porque pienso que partimos de dos estrategias. El muchacho debe tener la estrategia de captar su conocimiento y nosotros tenemos que tener la estrategia didáctica de cómo mandarle ese contenido con esa enseñanza. Así es. Profe, si no utilizara la didáctica como disciplina pedagógica en el aula, ¿qué puede reemplazarla? Yo pienso que lo que podría reemplazarlo sería como una serie de ejercicios repetitivos. En pedagogía tradicional se dice repetir ayuda, repetir ayuda. Sin embargo, muchas veces se llega simplemente a la práctica, a la experiencia por repetir, repetir, repetir. Por eso, si no se maneja una didáctica, nos queda ese recurso, repetir, y se logra con muchos estudiantes que de pronto no se sienten que no manejan, que él es difícil. Simplemente manejarlo a nivel de repetición para que al menos desarrollen una habilidad, por lo menos motriz. Ok, profe. Profe, ¿qué estrategia? Bueno, ya usted nos habló de un ejemplo, usted nos dio un ejemplo de una estrategia didáctica en el aula. ¿Qué otras estrategias didácticas emplearía usted o emplea usted de forma cotidiana, además de la que nos mencionó ahorita? Y siempre trato de venderle la idea de que es fácil. Y sobre todo cuando es mucho más complejo, porque hay casos complejos, de salida le digo que es fácil. Y ellos cuando ya oyen eso, sí, sí, seguro que es difícil. Y entonces comenzamos a simplificarle el proceso. Yo trato de simplificarle el proceso para que lo vean fácil. Y utilizamos, por ejemplo, bueno, esta vez vamos a hacerlo, yo voy haciéndolo aquí y ustedes lo hacen allá. Digamos que inicialmente es una parte mecánica. Cuando ven que ellos casi mecánicamente lo hicieron bien, les gusta, se entusiasman, entonces ya comenzamos a decirle ya la parte de ellos, la parte ya que ellos tienen que invertir su propio pensamiento y todo eso. Pero más que todo eso, venderle la idea y digamos que venderle la parte mecánica para que ellos se entusiasmen al ver lo que puedan hacer. Ok, profe, profe, ¿cuál es la finalidad de aplicar esta didáctica en el aula? ¿Qué finalidad tendría para usted aplicar la didáctica? Primero que se logre el objetivo, que se logre lo que se pretende enseñar, lo que queremos que ellos aprendan. Y por eso trato siempre de que sea secuencial, que yo siempre he pensado que, por ejemplo, que lograr un objetivo no es para un periodo, no es para un semestre, es por lo menos a nivel de año, es para todo un año.
y tenemos casualmente todo un año para realizarlo. Lo que no lograron ahora, pueden lograrlo el próximo mes, en la próxima unidad, en el próximo periodo. Ese es uno de los propósitos siempre y que nos ha dado resultados, porque digamos que dar por sentado que ya no puedo hacer algo sería negativo, mientras que al hacerlos continuo, secuencial y reforzando siempre todo conocimiento facilita mucho y sirve muchísimo para lograr el aprendizaje que nos proponemos. Ok, profe. Profe, ¿cuáles, bueno, ya se la pregunté, qué acciones didácticas utiliza para fortalecer los aprendizajes y mejorar aquellos en que se presenten algunas dificultades? ¿Y por qué? Sí, Es decir, te decía sí. que siempre planteo que sea secuencial y que a la vez cada acción sea parte de lo anterior también. Por eso decía que el objetivo no es un periodo o un semestre, es todo un año. Eso de que todo aquello sea como un fortalecer siempre un conocimiento adquirido ya, o la exploración, o la captación, o el descubrir una habilidad nueva a través de lo que ya estamos viendo. Ok. ¿Y eso mejoraría en los aprendizajes? Es decir, me refiero a cuando se presentan dificultades, pues eso mejoraría el proceso con aquellos estudiantes con los que se presentan dificultades para el aprendizaje. Mejora en el sentido de que se sea objetivo, porque muchas veces lo que hay es que replantear, hay que quitar cosas, hay que proponer otras, o simplemente producir un giro de lo que estamos haciendo. O sea, no es un elemento rígido y por eso que sí hay que siempre estar viviendo de acuerdo al contexto. Mire, por ejemplo, estamos trabajando, por decir algo, acabamos de pasar Amor y Amistad. Elaboramos trabajos gráficos de Amor y Amistad, pero era ese momento, ya digamos, en este momento ya de pronto ya ellos pierden interés y por el tema. En el momento ellos les encanta, en el momento de carnaval, trabajan en carnaval, en Semana Santa, en Día de las Madres. Entonces, vivir el momento. Pero, eso sí, aplicar todo lo aprendido en cada uno de los elementos en su momento preciso. Así es, profe. Profe, ¿qué tan conveniente es la didáctica y cuál es su trascendencia para la comunidad educativa? A ver, repíteme al comienzo que no la primero. ¿Qué tan conveniente es la didáctica y cuál es su trascendencia en la comunidad educativa? Es conveniente en todo sentido, porque decía que la didáctica, antes de ver lo que se enseña, la forma como se enseña. Y partiendo de seres humanos, cada uno tiene sus características. Y decía que de pronto es imposible manejar de persona a persona porque tenemos grupos grandes, pero sí a manejar grupos que más o menos tienen una característica similar, son más o menos homogéneos. Entonces, sí, es de vital importancia para poder desarrollar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la parte que dice, ¿cuál es su trascendencia para la comunidad educativa? Como cuando decía que partimos del contexto, y Uh-huh. por decir algo, si hay una comunidad que le gusta, por decir algo, los colores vivos, en un ambiente o elementos decorativos, Uh-huh. si nos forzamos a hacer cosas diferentes, no van a sentir y no van a producir. Mientras que una didáctica que, como decía, es organizar el proceso, debe estar encaminado a eso, a que trascienda, a que produzca elementos, primero, para la vida, para la comunidad, porque y eso va a ser parte importante. Aprendí de un
director técnico de fútbol decía que si alguien sabe hacer algo y le gusta hacerlo, entonces que se divierta. Y entonces ese es el objetivo, si sabe hacer algo y si eso le va a producir por lo menos emoción o ingreso, entonces que lo haga. Y si lo hace con gusto, se va a divertir y va a tener un tipo de vida mucho mejor y va a sentirse mejor en su trabajo. Claro que sí, profe. Ese es el deseo de todos, ¿verdad? Bueno, profe, ¿en qué se beneficiaría usted como profesional al implementar la didáctica en su rol docente? Ya no hablando de los estudiantes ni hablando de la comunidad, sino de usted. ¿En qué se beneficiaría como profesional? Es que, primero que todo, a nivel de satisfacción. Cuando uno ve los resultados, y esa es la mejor, digamos, remuneración que tiene uno, cuando ve los resultados, es para cualquiera que haya estado siquiera una semana en la educación, sabe que la alegría que produce un resultado bueno es suficiente. Me beneficio en el sentido de que facilita mucho, y al facilitar pues, va a haber menos desgaste, va a haber más aprensión y por lo tanto más alegría, más satisfacción. Y que el hecho de que se esté captando más lo que se está transmitiendo, ya eso es suficiente. Y entonces ese es, digamos, de pronto el principal beneficio que nosotros tenemos, el poder transmitir o poder saber que lo que tratamos de transmitir es, o pienso yo, porque para mí, en lo que yo traté de transmitir, que ya tuvo su captación por parte del muchacho y les produce alegría, les produce satisfacción, eso es lo que más me beneficia. Claro, esa es la satisfacción nuestra. Profe, ya la última pregunta sería un caso. Entonces, escuche el siguiente caso y plantee una estrategia didáctica que usted considere para guiar a los estudiantes. El caso dice así. Usted ha sido nombrado en propiedad para acompañar a los estudiantes de básica en un área, el área de su perfil. En su primera semana, el coordinador le entrega su horario y su asignación académica, donde se definen los grados y cursos donde va a impartir su cátedra. Para su primer día en cada curso, ¿qué estrategias didácticas emplearía para hacer un diagnóstico de los presaberes de los estudiantes? Proponerle que desarrollen aquellos que más le llama la atención, aquellos que más le gustan o aquellos que más sienten necesidad. Por decir algo, si a mí me cuesta trabajo, por decir algo, trabajar caligrafía, bueno, entonces enfocarlo a través de eso. O sea, manejar tanto las posibles debilidades como las posibles eh, potenciales que tengan. Y entonces sí, a partir de ahí sí, elaborar con lo que logren desarrollar, elaborar ese diagnóstico previo para proponer entonces todo aquello que pretenda o que busque mejorar en el conjunto lo que nos proponemos enseñar, lo que nos proponemos desarrollar. Ok, profe. Bueno, profe, gracias por sus aportes. La verdad es que muy agradecida con usted por el tiempo que le ha invertido y le ha sacado a este trabajo que estoy haciendo, ¿no? Gracias por la colaboración suya, por todos estos aportes. Esto me va a servir a mí para terminar mi proyecto. No, señor, Eh, gracias a usted porque nos permite por lo menos expresar todas aquellas cosas que habitualmente no tenemos chance, no tenemos tiempo de de conversar. expresarlo y que esto nos permite, y sobre todo si va a tener un fin bueno como el que está desarrollando. Me alegra mucho, señor, y siempre a la orden, yo. Bueno, profe, gracias por sus aportes. Muy amable. Gracias. Voy a detener la grabación. Ok, cómo no.